Buenas noches, mi nombre es Javis Becerra Daza, estudiante de Psicología Política, pertenezco al grupo 112 y esta noche nos reunimos Giancarlos Melo, Michael Pérez y Robinson Rojas para dar desarrollo al trabajo colaborativo bueno, para esta fase 3 denominada modelos y metodologías. El trabajo colaborativo consta de dar respuesta a una pregunta. Entonces, pues damos inicio al conversatorio. La pregunta es, ¿cómo los medios de comunicación influyen en la construcción del voto y participación política? Y en este sentido, se puede hablar de democracia electoral en Colombia. Bueno, contextualizando esta pregunta, pues tienen que ver con los temas que vimos en esta fase, los cuales son la psicología de la persuasión coercitiva, movimientos políticos y, perdón, movimientos sociales y acción política. Entonces, pues inicia el compañero Jan. Bueno, muy buenas noches. Con respecto a la pregunta que se establece, me parece que la democracia necesita de medios de comunicación que no sean excluyentes, que se conviertan así en vehículos que lleven información acertada a los electores. Es importante que estos medios de comunicación sean imparciales y balanceados al informar sobre esas noticias. Los medios de comunicación se ha visto que tienen mucho poder cuando se llega a la persona que recibe ese mensaje. De tal manera que si los medios de comunicación emiten mensajes erróneos, equivocados o favorables a ciertos candidatos, pues estas personas lo van a tomar y van a influir en esa decisión del voto. Por otra parte, pues vemos cómo cuando un medio de comunicación apoya a esos candidatos, pues se convierten en esa decisión que ellos toman. De otra manera, tienen los medios de comunicación ese deber o esa obligación también de informar cuando ocurren irregularidades en los procesos electorales y en ese sentido desempeñarse como con funciones de control. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues abordando y dando respuesta a esta pregunta, en definitiva, los medios de comunicación, como sabemos, pues transmiten mucha información. Esta información hace que cambiemos la percepción en cuanto a la realidad, pues, de las problemáticas o de los temas que nos rodean. Em, Desafortunadamente en Colombia se evidencian lo amarillistas que pueden llegar a ser los medios de comunicación. Dando un ejemplo claro, el de las elecciones pasadas, donde primero, pues inicialmente apoyaban al candidato Federico Gutiérrez, ya después no era él porque había quedado por fuera en la primera vuelta, entonces ya después apoyaban a Rodolfo Hernández, cuando inicialmente, pues Rodolfo Hernández no lo catalogaban como un buen candidato. Entonces, pues ahí se ve la influencia de los medios de comunicación que tienen en cuanto a las personas tratando de persuadirlos para que logren de pronto ellos su objetivo individual. En cuanto a si en Colombia existe una democrática electoral, bueno, Colombia es un país de democracia participativa, de hecho eso se estableció en la Constitución de 1991, pero em, la democracia en estos momentos, debido a la influencia que tienen los medios de comunicaciones en las personas, se ve un poco distorsionada. Sí, sabemos que nadie manda a nadie a votar, pero también es de conocimiento que muchas personas no son objetivos a la hora de escoger a sus candidatos para las elecciones, sino por consiguiente son manipulados o son persuadidos por terceras personas que le dan su opinión acerca de pronto de una experiencia que hayan tenido con un candidato y este individuo lo toma como
ya una experiencia negativa, sin haber primero antes consultar de pronto la historia de esta persona, la historia política y ahondar en su hoja de vida. Puede seguir el compañero Michael. Muy bien, compañera. Bueno, los medios de comunicación son fundamentales para cambiar la perspectiva social de la gente, más que todo en nuestro país. Vamos a darlos un contexto histórico. Muchos conocerán lo que pasó con el periódico El Tiempo en la época de Pablo Emilio Escobar. Bueno, de esto tenemos que pensar dos cosas importantes. Primero, sabemos que el periódico Tiempo era uno de los periódicos más importantes en esa época. Segundo, Pablo se encontraba en elecciones para el Congreso. Cuando el periódico El Tiempo presentó su opinión, su perspectiva de cómo veía las cosas, mucha gente se puso en contra de Pablo. Entonces, aquí es donde donde analizamos el primer punto, que es cómo, o sea, eh, cómo el periódico cambió la perspectiva social de Pablo, de la gente. Porque hasta ese punto Pablo era visto como un empresario normal y corriente. El periódico lo catalogó como un delincuente y vemos cómo los medios de comunicación influyeron directamente para cambiar la perspectiva. Segundo, se tomaron acciones. Sabemos que en la historia el periódico sufrió muchos atentados, las bombas, todas las muertes. Pero entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que eh, los medios de comunicación afectaron la campaña de Pablo, ¿sí? Él se sintió afectado y por eso se tomaron medidas sobre eso. Entonces, aquí comprobamos los dos puntos más importantes. Que primero, los medios de comunicación sí influyen en las campañas, influyen en las políticas, influyen en nosotros, cambian nuestra perspectiva. Eh, Segundo, una frase muy bonita que me gustó fue la de Ellen Ginsberg, que decía, quien controla los medios de comunicación controla la cultura. Somete a los medios de comunicación a un juicio, donde es cierto, donde llega el punto que nos dejamos guiar completamente de ellos. Como dijo la compañera Jaivis, hay medios muy amarillistas, noticias muy amarillistas que uno dice, pero ¿por qué? Sabiendo que todo esto tiene un trasfondo político. Cada uno tiene su razón de ser, cada uno va guiado por sus razones propias. Entonces, vamos a responder la segunda pregunta. Una democracia electoral en Colombia. Desde el punto que lo veamos, vivimos una Colombia democrática. A pesar de que, obviamente, tratamos de ser manipulados, nosotros tenemos la última decisión. Nosotros somos los que votamos, nosotros decimos si sí o si no. Entonces, como tal, sí existe una democracia electoral. ¿Hay falencias? Sí, pero sí vivimos en una democracia. Gracias. Ok, compañero, puede seguir el compañero Robinson. Buenas noches, compañeros, tutora. Bueno, con respecto a la pregunta que dice que cómo los medios de comunicación influyen en la construcción del voto y la participación política. Eh, los medios de comunicación, sí, claro, influyen, son como el brazo derecho, son como, como una balanza, ¿sí? Y esos medios no deben estar ni para allá ni para acá, deben ser neutros. Y un claro ejemplo es como esos discursos que se están viendo ahorita, que deben de ir a todos esos candidatos a presentar esos discursos. Y un ejemplo está con el candidato Rodolfo Hernández, que no quiso ir a presentarse a esos encuentros. Entonces ahí claramente los medios de comunicación empezaron, no directamente, pero sí una puya, donde descargó una desfavorabilidad por parte de ese señor porque no quiso ir a eso, ¿sí? Entonces, como que los medios de comunicación influyen demasiado. Y esos son uno como oyente, como está escuchando, viendo todo lo que, ¿sí? Un medio de comunicación transmite, porque es que está representando a esos candidatos. ¿Qué propuestas expresan? ¿Qué tienen para el país?
Entonces, eso influye mucho. Entonces, vamos para el último corte, que es la cuña que nos dice, en ese sentido, ¿se puede hablar de democracia electoral en Colombia? Es un balance, sí, porque, o sea, uno es libre, aquí tiene derecho al voto y puede uno decir, yo voy voto o no quiero, pero también influye mucho porque en ciertos territorios y la gente a veces se ven amenazados y les toca votar por cierto candidato, aunque no se sienta, pero en ciertos territorios donde hay bastantes grupos al margen de la ley, por ejemplo, ahí influye mucho y la gente se ve amenazada, ¿no? Si no vota por fulanito, entonces, vean, asume las consecuencias. Y entonces ya para terminar podemos decir que pues para acabar esas debilidades em, que han aquejado tanto la democracia colombiana durante tanto tiempo y a corto plazo, pues sería una petición y una afirmación pues irresponsable. El trabajo es arduo, ¿sí? Y requiere la voluntad de todos y cada uno de los involucrados, es decir, todo ciudadano colombiano, me incluyo a yo, a todos nosotros aquí los presentes, porque de una u otra forma siempre se verá afectado las disposiciones que se tomen en las esferas políticas, la corrupción, la violencia y la falta de legitimidad actúan en contra del libre accionar electoral. Entonces, no hace falta bastante trabajo, de ser uno consciente, no irnos por un candidato ni por el otro, sino ser central y mirar qué nos sirve para el país, para nosotros, para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, eh, para que el país siga adelante, prospere y no se vea esos focos que se están viendo ahorita, corrupción, masacres. Entonces hay un trabajo bastante enorme para seguir mejorando en Colombia. Gracias. Gracias, compañero, por su aporte. Bueno, en conclusión, podemos decir que todos estamos de acuerdo en que efectivamente los medios de comunicación influyen de una manera persuasiva en todos los receptores, ¿no? En todos nosotros, en cuanto de pronto a la construcción de un voto, de una idealización de un candidato. También quedamos en que pues los medios de comunicaciones deben ser objetivos, deben ser imparciales, ¿cierto? Manifestar la información para eso, para transmitir y mantener informado al público y no para que sea de pronto una batalla campal entre hacer quedar mal a una persona o no. Por otra parte, lo que decía Robinson ahora último, que pues las personas en Colombia deberían ser objetivos a la hora de escoger a un candidato y no solamente de irse por las percepciones o las corazonadas, de ahondar de pronto en toda la historia política que este individuo tenga y así poder de pronto concluir en que si está apto o no el plan de gobierno que le quiere pues mostrar o implementar al país. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por la intervención de cada uno. Con esto damos finalizado la actividad colaborativa. Que pasen buena noche. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.